vamos a plantearnos como objetivo educacional el análisis de un modelo teórico, metodológico, ¿sí?, de gobernanza, ¿sí?, en negocios. Ese va a ser el objetivo, que ustedes tengan elementos teóricos, metodológicos para analizar el governance de los negocios de una región, de un país, de una unidad territorial X. La mayoría de los autores coinciden en que el governance que se define como gobernanza diferente a gobernabilidad. Gobernabilidad es tener el orden en una sociedad, ¿sí?, que haya orden, que haya regulaciones, que todo marche bien, que haya gobierno. La gobernanza se refiere a los procesos de toma de decisiones que hay entre las instituciones de diferentes sectores. Entonces, el primer grupo de instituciones en donde se toman decisiones importantes para el desarrollo de una región o el desarrollo de un país es lo que se conoce como el mercado. Market, las instituciones de mercado. El segundo gran actor, ¿sí?, es el Estado. El Estado también concentra una serie de instituciones en donde se toman decisiones importantes para impulsar, para promover o en caso contrario para refrenar, ¿sí?, los negocios. Y un tercer actor importante que está recobrando muchísimo interés por parte de los especialistas es la sociedad civil. De la sociedad civil. Bueno, hoy se dice, como principio, se dice que el mejor asignador de recursos, fíjense bien el supuesto, es el mercado. ¿Qué creen que implique eso? ¿Qué se imaginan que implica? El mejor asignador de recursos es el mercado y no el Estado. Es un supuesto de una corriente. ¿Qué significará esto? La oferta y la demanda, la mano invisible, ¿sí?, el libre mercado. Dejen que el libre mercado, que la mano invisible, que la ley de la oferta y la demanda regule todas las actividades económicas, comerciales, financieras, etc. Entonces hay que darle importancia al mercado, ¿sí? Entonces, siempre ha sido, podemos decir, grandes debates entre quién debe tener preponderancia en el desarrollo económico, social, político, pero también el desarrollo comercial, la impulsión de negocios, etcétera, de los países o de las regiones. Estos grandes debates lo vamos a analizar. Y sobre todo el cuestionamiento es este: ¿cómo lograr el mejor equilibrio entre instituciones de mercado e instituciones de gobierno, del Estado, y las instituciones de la sociedad civil
para que los negocios prosperen en una comunidad o en una sociedad. Hay muchísimos análisis al respecto, ¿no? Con los análisis que ustedes van a hacer, si van a hacer en los países diferentes que ya han decidido hacer o realizar. Pues volvemos al punto de partida. Entre el mercado y el Estado, ¿sí?, se da, en este sentido, se da lo que hoy conocemos como la economía política. Por lo tanto, necesitamos estar muy bien enterados de todos los principios, los fundamentos, las bases, revisar las bases de la economía política. Entre el Estado y la sociedad civil tenemos que fundamentarnos en lo que es la política social, fundamentalmente. Y entre sociedad y mercado tendríamos que revisar las políticas económicas. Entonces vean ustedes cómo hay un entrelape, hay una interrelación entre esas tres grandes áreas. ¿Sí? Entendemos como modos de governance o formas de gobernanza, los diferentes arreglos que existen en las diferentes sociedades. ¿Sí, claro? Por ejemplo, los clásicos de la economía, ¿dónde los ubicamos en este modelo? ¿Quiénes son los clásicos de la economía? Marx. Clásicos de la economía. Adam Smith y David Ricardo, con el modelo de libre mercado, con la mano invisible, con oferta y demanda. Dejen todo en manos de la mano invisible y el mercado se convierte en el mejor asignador de los recursos. Entonces, el liberalismo económico fue la primera corriente. El liberalismo económico fue la primera corriente que sostuvo y que planteó precisamente sobre la base del libre mercado: dejen todo en manos del mercado y ese será el mejor asignador de recursos. ¿Qué implicaba eso? ¿Implicaba que el Estado qué? ¿Qué implica? No debe intervenir para nada, ¿sí?, en las actividades del mercado, en las instituciones del mercado, sino que al contrario debe fortalecerlas en todo caso si va a intervenir de alguna forma. Y en esa visión el Estado quedaría reducido a su mínima expresión, o sea, el Estado mínimo, solamente el Estado gendarme o el Estado policía, para cuidar, ¿sí?, precisamente de que los agentes económicos, eso les llama agentes económicos, ¿sí?, lleven a cabo sus funciones como parte de un proceso de mejor asignador de los recursos existentes. Pero la doctrina del liberalismo económico, del libre mercado, que funcionó por mucho tiempo, históricamente, y lo planteo muy rápidamente, sí, porque no hay tiempo, derivó en una crisis del capitalismo, la Gran Depresión, de los años 30 en Estados Unidos, que tuvo investigaciones. Y entonces viene otro economista, Keynes, Maynard Keynes, ¿sí?, que trae una política diferente. Él habla de una política de pleno empleo. Había que crear fuentes de empleo y pagarle a las personas un salario para que las personas con ese salario tuvieran ingresos y pudieran con sus ingresos hacer compras y de esa manera reactivar la economía.
Pero la iniciativa privada estaba quebrada, no tenía dinero, nadie quería, los inversionistas con los de la crisis, nadie quería invertir. ¿Quién debería jugar el papel de gran inversionista? El Estado. El Estado, con creación de obras, de grandes obras de infraestructura, etc. En Estados Unidos, el presidente en turno, que adoptó la política keynesiana, dice, tiene una frase famosa, dice, que vayan unos abriendo hoyos y que vayan otros atrás, tapándolos, pero que todos tengan empleo. Sin embargo, el Estado se convierte en el principal impulsor, en el principal, podemos decir, promotor del desarrollo económico. Y entonces derivó eso de lo que conocemos nosotros como el estado de bienestar, el welfare state. El estado de bienestar que algunos estados florecieron mucho, como el caso de Inglaterra, donde la política social, que son básicamente 5 rubros: educación, salud, alimentación, habitación y empleo, ¿sí? Son derechos de todos y todos tenían derecho a los beneficios de bienestar mediante una política social abierta y libre. Para no ir muy lejos, la primera vez que yo entré a Inglaterra fue en el 82, cuando entraron a San Lancaster, y me entregaron una tarjeta que decía National Health Service Card, pero una tarjeta de salud. Con esa tarjeta yo tenía medicina y tenía tratamiento gratis totalmente en cualquier parte, y no era ciudadano británico, era simplemente un estudiante que, claro, acogido a las leyes de Inglaterra, pues tenía derecho a esos beneficios, porque tenía una cobertura universal para todos, por el simple hecho de estar en Inglaterra. Sí, tenía acceso a los sistemas de salud. En educación era diferente, para mi caso era diferente, había que pagar, pero había beca, pero sin embargo los británicos sí era público, etc. Para no ir muy lejos, debido al tiempo, hay estados en donde se profundizó el modelo de bienestar. Hay estados donde llegó a tanta profundidad que entonces el Estado empezó a endeudarse porque no podía con tanta carga. Claro, no podía con tanta carga porque, por un lado, sus ingresos derivan fundamentalmente de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y a veces no eran lo suficientes como para el gasto social, fundamentalmente el gasto social: educación, salud, alimentación, habitación y empleo, y muchas veces no alcanzaba para hacer obras de inversión pública. Esto hizo que muchos países se endeudaran, pero creo que a nosotros nos afectó mucho a los norteamericanos, específicamente. El 82 fue un año crucial para los norteamericanos, por eso lo mencionaba. A mí sí me tocó la crisis. México y Brasil fueron los países latinoamericanos que tronaron feo. Bien endeudados, con una carga social enorme, porque con crisis fiscales. ¿Por qué? Porque el gasto era mayor que los ingresos. Y luego vino también en el entorno económico internacional, los petrodólares, el acceso a los créditos para pagar, etcétera, etcétera, la elevación de las tasas de interés para pagar los créditos, nos endeudaban más y más y más y más. Y entonces había que rescatar a todos estos países quebrados. Sí, casi todos los países latinoamericanos estaban con unas deudas enormes.